Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos dé la guía para poder expresar aquello que Él pone en nuestro corazón. Si os acordáis, el sábado pasado hablábamos de las dos naturalezas, la naturaleza pecadora y la nueva naturaleza. Y ese es el fundamento para entender la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Y más aún, implica el mirar y comprender lo que es el nuevo nacimiento. Y para ello, ya lo insinué y lo vuelvo a insinuar. Nos encontramos en Romanos 7. Si os acordáis, hablábamos un símil, una semejanza, una explicación muy sencilla. Si recordáis que la naturaleza pecadora nuestra es como ese vaso de agua caliente o fría, y que los pecados eran lo que se manifestaba de esa naturaleza. Y ahí se produce una lucha. Hay un conflicto que vivimos todos los seres humanos. Un conflicto que se produce de una manera tremendamente viva en el creyente. Esa lucha, esa batalla, esa guerra entre el bien y el mal. Es la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva. Esa naturaleza que se produce en nosotros nueva porque hemos nacido de nuevo. Es una lucha que Jesús ya se lo insinúa a Nicodemo. El Espíritu sopla donde quiere, oye su sonido, y así somos nosotros, los que hemos nacido del Espíritu. Mirad, para poder valorar que vivimos entre la vieja y la nueva naturaleza, me vais a permitir ir al origen de todo lo que estamos viviendo y vivimos. Yo creo que es necesario que sea así y que nos preguntemos dónde se originó lo que vivimos los seres humanos con relación a Dios y al pecado. Y las Escrituras no lo dudan ni un instante en señalarlos que se inició todo en lo que llamamos el jardín del Edén. Es decir, en un lugar precioso y lleno de bendición en el que fuimos puestos y que desde allí se produjo el drama que estamos viviendo hoy en día. Os lo voy a exponer como un intento de entender. Mirad, no lo sabéis los que me conocéis personalmente y aquellos que hemos hablado, que no soy dogmático. Y, por lo tanto, ante la narración del Génesis, considero que pueden haber interpretaciones, varias interpretaciones, varias formas de acceder a él. Pero hemos de hacerlo intentando entender nuestra lucha entre hacer la voluntad de Dios
y no hacerla, que fue allí donde empezó todo. Y yo voy a iniciar. Nuestro corazón se puede interpretar de forma simbólica como si fuera el mismo jardín del Edén. Me diréis, ¿qué quieres decir? Mirad, no niego, ni puedo negar la interpretación histórica y literal. Aquí nadie puede negar nada. Sin embargo, a mí me cuesta verlo así. Pero sí que es verdad que detrás de ella, de aquella historia, hay un mensaje, independientemente si lo consideras literal o simbólico. Un mensaje que intentaré que vayamos descubriéndolo. Voy a ver el jardín del Edén, no como un espacio físico exterior, sino como una visión profética, como un lugar que nos muestra y describe nuestro corazón, el interior del ser humano. Verlo como elementos simbólicos que muestran la situación que vivimos y que de alguna manera Pablo lo describe en el capítulo 7 de Romanos, concretamente a partir del versículo 14 hasta el 25. Ahora bien, dice, por ejemplo, si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que se ha apoderado de mí. Mirad, vamos a empezar. Y voy a hacerlo de una forma, repito, no dogmática, sino intentando que nos desplacemos hacia aquella situación y veamos reflejado de alguna manera ese tremendo interior que hay en nosotros. El jardín del Edén representa el centro espiritual del ser humano. Y nuestro corazón es el núcleo central donde reside la chispa divina. Esa chispa que nos da el ser y que es la imagen y semejanza de Dios. Y como el Edén en el Génesis es el estado en que fuimos creados en santidad, paz y comunión directa con Dios mismo, sin excluir, como lo vemos, todo lo que nos rodea, todo lo creado. Mira, si recordamos el jardín del Edén, se nos dice que nacía un río que se dividía en 4 brazos para regar la tierra, y dice los nombres. Es el río que nos hace pensar en la corriente de vida, en el pneuma espiritual, el aliento vital que emana del corazón y que riega todo nuestro ser, que inunda ese río, lo físico, lo emocional y todo lo mental. Y en medio de aquel jardín encontramos 2 árboles. 2 árboles que están en el centro de nuestro corazón, como lo estaban en el centro de aquel jardín. Está el árbol de la vida,
que representa la intuición espiritual limpia, la inmortalidad y la conexión directa con Dios. Con el corazón que es iluminado por Dios y que florece y da frutos de amor divino, de compasión y, cómo no, de amor y misericordia. Pero también hay otro árbol en nuestro interior, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol simboliza la mente racional, la lógica, el juicio, el saber enjuiciar, el saber discernir. Y ya lo he dicho alguna que otra vez, la mente es una cosa y el corazón es otra. La mente es conocimiento y el corazón es pasión. El cerebro representa nuestro yo, nuestro ego, y el corazón es lo que abrimos a los demás. Y el problema está cuando desplazamos nuestra conciencia desde el corazón hacia lo racional, lo lógico. Y es cuando sufrimos la caída espiritual a causa de haber dado la espalda a Dios. Ese Dios que produce esa chispa vital. Y entonces se produce también el problema. Y aparece la duda, aparece esa lógica alejada de la lógica de Dios. Aparece ese racionalismo que niega al Señor. Pero sabemos, porque nos lo dice el corazón, que Dios está ahí. Tengo un amigo que ya lo he comentado alguna que otra vez, que me dice, en el cerebro guiado solo por la razón está el diablo. En el corazón entregado a Dios está Dios mismo. Y esa es la lucha que tenemos como creyentes, según Pablo y según nuestra experiencia. Es esa lucha que hay entre querer hacer el bien y no saber hacerlo. Lo decíamos la semana pasada. Es la lucha ante el pecado, los malos deseos que están en nosotros y la gracia y el anhelo de hacer la voluntad de Dios que nos es dado. ¿Y qué sucede cuando nuestro interior egoísta y perverso nos ofrece la felicidad y entonces rechazamos lo que nos dice el corazón? Pues que aparece en nosotros esa terrible tendencia, esa lucha entre el pecado y la gracia. La lucha entre la vieja naturaleza y la nueva. Hoy, cuando comas este fruto, se te abrirán los ojos. Y comemos del fruto que no deberíamos comer. Dice Pablo en el 7:31, capítulo 7, constato la existencia de esta regla, que deseo hacer el bien, pero es el mal que me domina. ¿Y qué pasa entonces? Repito, estamos haciendo una visión interpretativa, una visión
a mí personalmente me llama mucho la atención y quisiera profundizarla más. Resulta que delante de nuestra conciencia aparecen dos guardianes y unos muros que empiezan a separarme del jardín. Es ese querubín que cierra la entrada del Edén después de la caída. Y representa la necesaria limpieza que necesitamos para volver a entrar en el espacio del corazón de la chispa divina. Y es la espada de fuego que quema los buenos deseos, porque quizás no son tan buenos deseos de verdad. Y nos enfrentamos a una pared espiritual. Una pared que frena nuestro orgullo, frena nuestra vanagloria, la ira y la falta de perdón, impidiendo que se produzca esa entrada, si es que no hay antes una anulación del egoísmo y todo aquello que destruya nuestra paz interior. Y no hacemos lo que queremos, nos dice Pablo, sino lo que odiamos es lo que hacemos. Es esa lucha que todo creyente sufre en su interior porque añora la relación que había en el Edén. Una lucha que no solo se acaba cuando definitivamente nos encontramos ante Dios, porque huimos, nos escondemos y buscamos excusas pidiendo perdón. O mejor dicho, sin pedir el perdón de los cuales fueron incapaces Adán y Eva. El pecado de los primeros padres nos explica, nos muestra, nos enseña cómo es nuestro corazón. Nos dice lo que somos, nos relata nuestro paso de la inocencia del corazón a la culpabilidad de nuestro yo, al raciocinio. Si comes de este fruto, tendrás conocimiento y sabrás lo mismo que Dios. Es un estado en el que el corazón, donde reside, según la Biblia, el pensamiento, y se convierte en algo guiado solo por lo racional, lo lógico y uno mismo. Y creemos entonces que nuestra lógica, nuestra racionalidad está por encima de lo divino. Y esto se produce, lo vemos en nuestra vida, en esa lucha tan absurda. La ciencia, lo racional. ¿Por qué no puede la ciencia y lo racional entender que no es excluyente ni puede excluir a Dios? ¿Por qué la fe no puede entender que también la ciencia forma parte de ella? ¿Y qué se produce? Pues que se rompe esa armonía. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos describe el texto? Que Adán y Eva se ven desnudos. Y si antes no sentían vergüenza, ahora sí. Y la pregunta que nos la podemos hacer ahora es, ¿qué es lo que despierta todo esto? El árbol del conocimiento abre los ojos. Comer el fruto prohibido simboliza el nacimiento del egoísmo y se pone entonces en marcha
la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y es entonces que nos damos cuenta de nuestra propia desnudez y debilidad. Y lo voy a decir, y entendedme, y como siempre digo, tenemos la libertad de pensar lo que creamos siempre, y cuando sea con sinceridad y sin malas intenciones, será extraordinario. La expulsión del paraíso no es un castigo físico, sino es una consecuencia espiritual y de relación con Dios. El ser humano nos sentimos separados de Dios y hemos de enfrentarnos a la naturaleza, a nuestros semejantes y a todo lo demás, como les pasó a ellos. Y aparece el miedo y la angustia y la vergüenza, el sentimiento de culpa y el conflicto entre el diablo y nosotros. Y necesitamos esforzarnos para sobrevivir en un mundo complicado. Pero tranquilos, aquí aparece la acción de Dios para restablecernos en su amistad y retornarnos a la armonía primera que había en el paraíso, en nuestra relación con Él. Creer requiere crecer en el verdadero conocimiento de Dios y de Jesús. La vida eterna, nos dice el mismo Señor Jesús, es conocer a Dios como único Dios verdadero y a Jesús como su enviado. Es invertir los valores para volver al origen de una relación con Dios. Volver de nuevo al jardín del Edén. Volver al paraíso, que es el deseo de paz interior, y reconectarnos de nuevo con Dios. Y eso aquí en la tierra seguiremos teniendo esa terrible lucha, conflicto, en querer hacer el bien, anhelar, buscar el bien, pero ser incapaces de hacerlo. Y así, mientras vivimos esperando la entrada definitiva a la presencia de Dios, seguiremos luchando. Y nos duele y no lo comprendemos. Te ruego ya para acabar, por favor, lee Romanos 7, del 14 al 25, y nos daremos cuenta de lo que significa entonces los primeros capítulos del Génesis, la caída de nuestros primeros antecesores. Espero que esta reflexión, que si igual no me he expresado, escúchala otra vez. Toma nota, estudia, y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Hasta el sábado que viene. Am Israel.